Y no solamente una sola familia, sino es la idea de Dios es revelarse a la familia, a los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos por generaciones. Es un Dios generacional. Una de las formas que a mí me impresiona de la Biblia es que cuando Jesús se presenta, y esto a través de la Biblia, se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que es un Dios que quiere que toda una generación y varias generaciones lo conozcan. Por eso se presenta, recuerden esto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, de manera que nosotros, y es nuestro, como iglesia también, hermanos, y de hecho, pues gracias, hermano, por la presentación, ¿verdad? Siempre nos alegra, ¿verdad?, que mencionen nuestra iglesia y nuestro ministerio y sus vidas, hermanos, de verdad. El Dios es un Dios que se interesa en toda la familia y nuestro corazón como pastores no solamente tener una generación, predicarle, evangelizar y salvar una generación, sino una generación y las que vengan después de ellos. Yo les he dicho, yo quiero presentarlos, y a Dios me concedió presentar a muchos niños, ya perdimos la cuenta, pero quiero también festejarles quinceañeras, ya llevamos muchas quinceañeras, gloria a Dios. Pero también quiero casarlos y quisiera presentar, si Dios, ¿verdad?, me da las fuerzas y la vida, yo quisiera presentar a sus hijos y que toda esta iglesia creciera, hermanos, pero más por números, es porque hay unas familias que han creído en Dios y que han guardado la fe. Ese es nuestro sentir como iglesia. La iglesia es una gran familia. Lo siguiente lo seguirá compartiendo la hermana, la pastora Dora. Ya me está ganando todo. Gloria al Señor. Pero eso es algo bien importante, que nosotros entendamos como familia. Cada padre, levanten la mano el varón que es padre, levanten la mano. Es un orgullo, una bendición. ¿Cuántos son abuelos? Nosotros somos abuelos de unos twins de 8 meses y nos tienen locos, enamorados, rejuvenecidos. No, es algo sorprendente lo que nos han dado esos bebés. Pero es tan importante. ¿Cuántas son madres aquí? Levanten la mano las madres. Es una bendición ser madre, amén. Y no solamente porque nos hagan una celebración una vez al año, sino la bendición que Dios nos ha dado, amén, de formar en el vientre de cada mujer los futuros predicadores, evangelistas, amén, los ganadores de almas, amén, o los hombres de liderazgo, los hombres que cambiarán las leyes, amén, aquellos hombres que vendrán a trastornar el mundo para la gloria de Dios. Es tan importante aprender a dejar ese legado, esa herencia a nuestros hijos. Y el Señor, por eso Él le encomienda a Moisés: Moisés, yo te saqué del palacio de Faraón para que tú vinieras a ser el padre de esta generación que está aquí de esclava, para que los saques de la esclavitud a la libertad. Moisés, te nombro como padre, como caudillo, como líder de este pueblo al cual tú tendrás que enseñar. Como un padre se ocupa de enseñar a sus hijos, tú tendrás que enseñar a ellos lo que yo te voy a enseñar a ti. Y esto es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros como padres, como madres, les dejemos como principal legado a nuestros hijos. Todos somos testigos, todos hemos conocido a personas que han recibido alguna herencia. Y esa herencia, si no hay realmente una educación de buena administración, en unos cuantos años se acaba, se va. Pero el legado del que nosotros necesitamos hablarles y enseñarles a nuestros hijos y dejarles va a permanecer con ellos durante toda su vida. Porque nuestros hijos, lo que usted le puede dejar, en algún momento se va a olvidar si usted le dejó una casa, si usted le dejó un carro, porque al paso del tiempo se deteriorará. Pero aquel tiempo que usted pasó con su hijo, que invirtió con su hijo, platicando con él, jugando con él, estando con él, nunca se le olvidará. Amén. La importancia de dejarle una buena herencia a nuestros hijos. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés: estos mandamientos, estos preceptos, estas leyes que
que yo te estoy enseñando hoy, necesitas enseñárselas a ellos para que aquí en la tierra las pongan en práctica. Y el primer legado que nosotros como padres tenemos la responsabilidad, porque no es una elección. Si nosotros queremos vivir una buena vida, los años de calidad aquí en la tierra, si queremos tener más años que los demás, necesitamos obedecer la palabra y enseñarles a nuestros hijos esta ley, este mandato. Y el primer legado que tenemos que dejarles a nuestros hijos es la fe. Fe en el Dios de la Biblia. Tenemos que enseñarle, levante su Biblia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos en medio de un mundo lleno de caos y de tanta confusión y de tantas herejías y de profetas falsos que se levantan por todas partes. Usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a tener fe, a confiar todos los días de su vida en el Dios, el único verdadero, el Dios de esta Biblia. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Es el Dios de la Biblia al cual nosotros debemos de adorar, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos esto, pasarle la estafeta. Esta es una estafeta. Yo quisiera que viniera una familia rápidamente aquí, un papá, una mamá con sus hijos, rapidito, levántese, la que sea, cualquier familia, un varón con su esposa, con sus hijos. Aquí está esta familia. ¿Cuál es el apellido suyo? Mire, hasta de la cruz, gloria al Señor. Esta es una estafeta. Este es el legado. Esto, hermano, ¿cuál es su nombre? Hermano Julio, esta estafeta, este legado representa todo lo que usted es. Representa su carácter, no solamente sus posesiones materiales. Representa sus creencias, en qué usted está creyendo. Esta es su estafeta. Esta un día usted se la va a pasar a sus hijos. Póngase aquí, hermana. Usted un día, como decía mi esposo, aunque no lo queramos, nosotros todo el tiempo estamos escribiendo una historia que va a pasar a nuestros hijos. Entonces, todo lo que usted es, y todo lo que usted cree, y todo lo que usted tiene, un día se lo va a pasar a su hijo. Ahora, al paso del tiempo, cuando su hijo deje el hogar para formar un nuevo hogar, una familia, y usted de lejos contemple la creación suya, porque esta es su creación, y esto es lo que él se llevará con él y con lo que él caminará todos los días de su vida. Como padre, como madre, ustedes en algún momento van a reflexionar y a ponerse a platicar mutuamente para decir: ¿qué es lo que nosotros formamos? ¿Qué es lo que nosotros creamos? Y muchas cosas como padres, como quisiéramos cambiar. Porque esta estafeta, que es su historia, hermana, y que son sus creencias, también usted un día se lo va a pasar a su hija. Y va a ser de generación a generación. Y esta herencia que ellos como niños recibieron de sus padres, un día cuando ellos sean grandes, se lo pasarán a sus hijos, que van a ser sus nietos. Por eso la importancia de que nosotros, gracias hermanos, de que nosotros reflexionemos. ¿Usted entendió la ilustración? De que nosotros como hombres y mujeres que estamos en el camino del Señor reflexionemos y podamos entender y comprender la importancia de escribir una buena historia. Todos los días nosotros estamos escribiendo nuestra historia, y esa historia, lo que estamos viviendo, el día de mañana cuando ya no estemos nosotros sobre la tierra, se convertirá realmente en nuestra historia, y nuestra historia la pasaremos a nuestros hijos. Necesitamos reflexionar y entender lo que dice la Escritura acerca de lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a creer en el Dios de la Biblia. Amén. En el Dios de la Biblia. Debemos de dejarle a nuestros hijos un cimiento fuerte, una plataforma firme, estable, que no se mueva, para que ellos puedan continuar caminando en el Señor. Estos son los mandamientos, esta es la ley que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara.
Y yo tengo que enseñarla a mi hijo y a mis nietos para que esa bendición pase generación tras generación. Es importante enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Cada año, no sé si 1 o 2 veces en el año en la escuela, hay una feria de libro, ¿verdad? Y nuestros niños bien emocionados llegan a casa con su lista de los libros que ya fueron a ver y quieren que mamá y papá les compremos. ¿Cuántos les compran a sus hijos libros? Es bien importante que ellos lean, que pasen tiempo leyendo. Entre más leen, más van a aprender, van a educarse mejor. ¿Cuántos tienen a sus hijos en deportes? ¿Cuántos niños? A ver, levanten los niños que están en deportes. Es bien importante, padres, llevar a nuestros hijos a las prácticas y celebrarles ahí cuando están participando. Es bien importante. Pero también es muy importante enseñarles la palabra de Dios. Así como pasamos tiempo, 2 horas, 1 hora en el juego o en la práctica con nuestros hijos, también tenemos que tener tiempo en la casa para leerle la palabra de Dios, para enseñarle la palabra de Dios. Porque la iglesia nos ayuda, la escuela dominical, los maestros, Dios bendiga a los maestros que se ocupan de los niños. Pero, ¿qué sucede si esa semillita que fue sembrada en el corazón de nuestros niños en el salón de clase, qué sucede si en el hogar mamá y papá no ayudan a que ese niño siga conservando esa semilla hasta que dé fruto? La importancia que nosotros tenemos como padres de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino. Instruirlo, hermano, significa que dediquemos tiempo, que dediquemos tiempo de calidad, que dediquemos todo nuestro amor y nuestra energía para enseñar a nuestros hijos, amén, enseñarles la palabra de Dios. Y dice la Biblia que es tan importante enseñarles a nuestros hijos que durante su vida, durante su caminar, se enfrentarán a diferentes peligros. Padre, ahí a un lado están sus hijos. Enséñale a su hijo que se va a enfrentar a tentaciones, que se va a enfrentar a diferentes peligros, que se va a encontrar en diferentes circunstancias. Hace unas semanas hubo una amenaza en la escuela de mi hijo, en la high school. Alguien escribió en el baño de la escuela y lo puso en el baño de los varones que mañana, decía la nota, mañana va a haber un ataque terrorista aquí en la escuela. Y la escuela está casi enfrente de nuestra casa. Y supimos porque la escuela llamó a todos los padres por teléfono para decirles que no nos preocupáramos, que estaban tomando en cuenta esa amenaza, pero que estaban investigando todo. Y bueno, cuando escuchamos ese mensaje, yo le pregunto a mi hijo, hijo, ¿tú qué harías si realmente te encuentras ante una situación así? Estás en la escuela y hay un ataque y hay bombas o hay disparos, ¿qué harías tú? Y entonces yo le digo, tienes tu celular, está bien, qué bueno que tengas tu celular, pero ¿qué más harías? ¿Qué harían sus hijos ante una situación así? Por eso dice el Señor que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que durante su caminar habrá problemas, habrá luchas, habrá tentaciones, se enfrentarán a peligros en los cuales nosotros como padres no estaremos cerca. ¿Qué harían nuestros hijos? Tenemos que prepararlos para su caminar, tenemos que enseñarles el camino, tenemos que enseñarles a confiar en Dios, tenemos que enseñarles a que ellos puedan experimentar y creer bajo cualquier circunstancia que si Dios está en su corazón, que si han creído en Jesucristo, el Espíritu Santo estará siempre con ellos y les recordará aquella palabra que ellos tendrán que decir, porque mucha gente en medio del temor y del pánico se le queda la mente en blanco, pero aquel que es un hijo de Dios, el Espíritu Santo le recordará esa palabra de poder que será un arma de 2 filos que entonces traerá victoria y cortará cualquier mentira del diablo para que su hija camine en la libertad de Cristo. Pero depende de nosotros como padres que les enseñemos a nuestros hijos a creer, a confiar y a orar en el Dios de la Biblia. Amén. Amén. Enséñele a su hijo, ahí están sus hijos, enséñele a sus hijos la obediencia y el servicio. Enséñele a sus hijos a obedecer.
Enséñele a sus hijos a servir. Yo siempre le estoy diciendo a nuestra congregación, ¿cómo es posible que nuestros hijos en la escuela estén sentados escuchando a los maestros y cuando vienen a la iglesia creen que llegaron al parque o que es la hora del recreo y pueden correr y jugar y reír y platicar durante el servicio? ¿Y por qué en la escuela no se portan así? ¿Por qué en la escuela no se portan así? Y qué bueno que aquí ahorita los niños están silencitos. Pero ¿por qué nosotros como padres nos dejamos? Si su hijo se porta así, de rebelde y irrespetuoso en la escuela, no va a durar mucho tiempo. Nosotros como padres les tenemos que enseñar a obedecer y a servir. Deuteronomio 6:3 dice que tenemos que esforzarnos en obedecer. Tenemos que esforzarnos, esfuérzate en obedecer, esfuérzate como padre, como madre a enseñar con tu ejemplo a tu hijo lo que es la obediencia y lo que es el servicio. Deuteronomio 6:13 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Temer significa honrarlo, honrar a Dios. ¿Quién es Dios? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer y a honrar al Dios de la Biblia. Dice Mateo 22:28, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Por eso como padres tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Recuerden, hermanos, hermanas, que nuestros hijos, nuestras hijas van a hacer lo que nos han visto hacer a nosotros. A veces decimos, a veces como padres somos muy mandones. Y entonces le decimos, mijo, recoge ese papel. Mijo, recoge esa basura. Y siempre estamos dándoles órdenes, porque así somos mamá y papá. Porque así fue mi mamá y mi papá conmigo. Entonces esa es la excusa que tenemos. Así fue mi mamá y mi papá. Pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo. Porque va a llegar un momento en que nuestro hijo nos va a decir, mami, tú siempre me estás diciendo que recoge y recoge, pero yo nunca te he visto a ti recogerlo. Amén. O nosotros le decimos a nuestros hijos, haz esto, haz lo otro, y no lo hacen, y no lo hacen. Y cuando queremos reprenderlos, nos van a salir con eso. Por eso, enséñenle a sus hijos lo que es el servicio. Nuestro ejemplo supremo siempre será Cristo. Amén. Porque se humilló hasta lavar los pies de sus discípulos para enseñarles a ellos lo que es servir y servir con amor y con gozo. Debe de ser un gozo servir a los otros. La Biblia dice que tenemos que obedecer y obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y en Efesios 6 nos dice que debemos de obedecer a los jefes. ¿Cuántos hijos están aquí? A ver, todos los jóvenes y los niños levanten la mano. Aquí está su mamá y su papá. La Biblia dice que como hijos debemos de obedecer a mamá y a papá. ¿Amén? Amén. Debemos obedecer a mamá y a papá. Dice en Hebreos 13:17 que debemos de obedecer a nuestros pastores. ¿Cuántos obedecen a sus pastores? Amén. Ellos velan por nosotros. Tienen una responsabilidad muy grande. Obedezca a sus pastores. Dice en Gálatas 5:13 que debemos de servirnos por amor los unos a los otros. Entonces debe de ser una bendición servirnos los unos a los otros. Y tenemos que enseñarles, padres, a nuestros hijos esto. Mi mamá siempre nos decía, algunos ya saben que les he dicho que yo soy de Chihuahua, y algunos quizás ya me reconocerían por la Che, ¿verdad? Pero mi mamá usaba la palabra granjear. ¿Cuántos conocen esa palabra? Yo no entiendo ni por qué, apenas ahora estoy diciendo, ¿por qué mi mamá usaba esa palabra? Pero crecí con esa palabra. Pero mi mamá siempre decía, mija, a donde quiera que vayan, sea granjeadora. Mi mamá quería decir, mija, esté siempre dispuesta a ayudar, aunque no le digan que lo haga. Y mi hermana y yo así crecimos. Así que en todas las casas que yo voy, lo primero que yo me ofrezco a hacer es lavar los trastes. Y siempre estoy tratando de ayudar, porque desde pequeña mi mamá me enseñó. Pero mi mamá me enseñó con su ejemplo.
Hoy ponía yo en Facebook una frase que alguien escribió acerca de que una madre es una estrella fugaz. Y yo le puse: mami, mi madre es una estrella donde quiera que esté, a cualquier lugar al que vaya. Porque mi esposo la conoce, mi madre llega a nuestra casa y lo primero que llega haciendo es así a ver qué hace, qué puede hacer. Y aunque no la dejemos, a veces a fuerzas hay que sentarla, pero ella así también nos enseñó y así ella creció. Y qué hermoso es que como padres les enseñemos a nuestros hijos a servir. Mi mamá decía: mija, si usted es una persona granjeadora, trabajadora, que ayuda, a cualquier casa que vaya usted va a ser bien recibida. Pero qué triste es que a veces nuestros hijos no son bien recibidos, pero es porque nosotros como padres es lo que les hemos enseñado. Amén. Nosotros somos los culpables, porque estamos pasando una estafeta, una herencia a nuestros hijos que no es correcta. Y los que van a sufrir las consecuencias van a ser nuestros hijos. Aleluya. Amén, hermanos. Hay que corregirnos desde ahorita y empezar a reflexionar y a examinarnos qué herencia yo estoy dejando, qué historia estoy escribiendo todos los días que mis hijos llevarán y cargarán con ellos. Aleluya. Enséñele el legado que usted le tiene que dejar a su hijo. Tiene que ser un camino de santidad. Enséñele a su hijo lo que es la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces muchos, principalmente jóvenes y adolescentes, dicen: ay no, es bien difícil esto, y están en la iglesia a fuerzas porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque ya están sirviendo a Dios por miedo, no por un temor reverente. Y están con un pie aquí y otro afuera, porque no han entendido lo que es la santidad. Y la santidad es santificación, es consagración, es separación. El Señor cuando nos dice que somos un pueblo santo, es porque hemos sido un pueblo separado. Y tenemos nosotros que entender que la santidad no nace del miedo o del temor de que si no estoy haciendo esto, como me dice mi mamá y mi papá cuando predica el pastor, no voy a ir al cielo. Sino que tiene que nacer el desear ser santo, el desear mantenerse limpio delante de Dios, apartado, como significa la palabra santidad. Tiene que nacer del amor que nosotros le tenemos a Dios. Jóvenes, necesitamos enamorarnos de Jesús, necesitamos conocerle a Él, y cuando nosotros nos enamoremos de Él, entonces será muy fácil renunciar a todo lo que el mundo ofrece para seguir a Cristo por ese camino de santidad. Muchos jóvenes dicen: es que es muy difícil. Levanten la mano los jóvenes. Si para los adultos es difícil a veces mantenerse, los jóvenes ahorita, ¿verdad? Es más difícil a veces por esta generación, por este tiempo de tantas libertades. Ahora se cumple la escritura que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es tremendo. El viernes pasado en una clase que tenía con un grupo de mujeres, una hermana decía, en donde yo trabajo, está trabajando una joven cristiana y apenas entró. Y ahí hay otras jóvenes que no son cristianas, ¿verdad? Que ellas pues viven en el mundo y viven la vida loca, como se dice. Y ahí entre pláticas de muchachos y de jóvenes, ella, la joven cristiana, dijo: no, yo soy virgen y yo voy a mantenerme virgen y pura hasta el matrimonio. Y dice esta hermana que las otras muchachas se burlaron de ella hasta que le hicieron llorar. Dice, ella se salió llorando, pero la hermana se fue tras de ella y le empezó a decir: mija, tú necesitas creer en Dios y seguir creyendo en Dios. Y si la palabra de Dios dice la importancia de mantenerse limpio y puro, tú decide todos los días mantenerte pura y limpia. Porque el decidir caminar con Cristo, el decidir caminar por el camino de santidad es personal. Y sí es un mandato de Dios, pero muchos deciden caminar
a veces sí y a veces no, pero el Señor dice que a esos que a veces sí y a veces no, a esos que son tibios, dice en Apocalipsis que los vomitará de su boca. Pero mantenerse pura y decidir caminar por ese camino de santidad es tan importante y trae una bendición tan grande. Dice esta hermana, yo la pude consolar, pero aquellas muchachas, por la vida tan torcida que están llevando, la estaban haciendo pedazos. Y la hermana le dijo, mija, tú necesitas estar orgullosa de que estás manteniéndote pura y limpia. No debes de llorar ante ellas, porque lo que el diablo quiere es verte derrotada y verte destruida como las vidas que ellas llevan. Ellas se están burlando de ti, pero en realidad dentro de ellas te envidian, porque han perdido lo que tú todavía conservas. Y como jóvenes, manténganse puros, manténganse limpias, porque es el camino de santidad y es la enseñanza que como padres tenemos que dejarles a nuestros hijos. Manténganse puros, manténganse limpios, que nadie pueda señalarles y burlarse de ustedes, porque Satanás quiere destruir nuestras vidas, pero con Cristo podemos caminar juntos y mantenernos limpios hasta el fin. Amén. Como padres tenemos que dejarle a nuestros hijos un camino de santidad, un camino que nuestros hijos puedan seguir. Hermanos, hermanas, es importante mantener la santidad, no solamente dentro de la iglesia, sino también allá afuera. Cuando usted va en el autobús, cuando usted va a la escuela, cuando usted va en su carro, cuando usted va a su trabajo, cuando usted está en su casa, manténgase puro, manténgase limpio. Recuerde que el Señor nos ha separado y dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El Señor dice, tú eres santo, tú eres santa, mantente en ese camino. Y miren qué hermosas palabras me encontré que David estaba diciendo. Casi siempre prestamos atención solamente en un versículo muy conocido que David exclamó en el Salmo 37:25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y siempre lo aplicamos a la bendición económica, ¿verdad? Porque habla de eso. Pero qué lindo es que dice, ni su descendencia ha tenido escasez. Pero el versículo 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia. Esta descendencia que no anda mendigando pan, esta descendencia de David que ha sido bendecida porque David decidió seguir a Cristo, decidió seguir a Dios, caminar con Dios, mantenerse en el camino. Esta descendencia nunca fue miserable, nunca vivió del gobierno, se mantuvo bien, estable. Y luego dice, y en todo tiempo esta descendencia que recibió esa bendición fue misericordiosa. Siempre tuvo misericordia y su descendencia es para bendición. Por eso dice la Biblia, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras. Enséñales a confiar y a creer en el Dios de la Biblia. Enséñales lo que es el obedecer y el servicio, y que se esfuercen en obedecer y que se esfuercen en servir, para que sean prosperados en la tierra que yo les doy. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que debemos de dejar un camino de santidad, un camino claro, bien alumbrado, con unas huellas profundas que nuestros hijos en cualquier circunstancia de su vida puedan seguir, que nunca se aparten de ese camino. Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero primero dice seguir la paz, y seguir significa correr detrás. Amén. Significa rastrear. Tienes que encontrar el camino directo a Dios. Y tienes que esforzarte por buscarlo todos los días hasta encontrarlo. Tienes que buscarlo y perseguirlo. Y mantenerte ahí. Tener esa resistencia, esa fuerza y ese valor por mantenerte ahí. No solamente tú como padre, tú como madre, sino también traer a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Por eso ese camino de santidad. Pero nos encontramos todos los días con gente que dice, pero es tan difícil. Y yo les daba una ilustración a las jóvenes y les decía, cuando somos niños, nuestro primer amor para los niños es mamá. Para las niñas nuestro primer amor es papá. Y nuestros niños en algún momento nos dicen, yo mami y papi, yo nunca te voy a dejar. Porque están tan felices y tan confortables en el hogar. Porque están seguros y en casa lo tienen todo. ¿Verdad que así nos dicen nuestros hijos? Pero algo pasa cuando llegan a la adolescencia. ¿Verdad? Empiezan a mirar a los chicos y luego los chicos empiezan a mirar a las chicas y se empiezan a echar ojitos y a sonreír. Y es normal, porque nosotros fuimos así. Pero entonces llega ese enamoramiento y empiezan a crecer y a madurar un poquito y de pronto nos sorprenden con que me quiero casar. Mi hijo de 21 años nos dijo, mami, me quiero casar. Dijo, no, espérate siquiera como Saúl a los 23 años. No, ya estoy listo. Me dijo que se querían casar cuando él y la novia ya habían comprado la recámara y la sala y el comedor. Bueno, hijo, pues ya está bien. Y es el que se nos casa ahora en mayo. Pero, ¿qué pasó con ese niño, con esa niña? Que nos decía, nunca te voy a dejar, te quiero mucho. Y se sentían seguros, se enamoraron. Y de pronto se casan. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo te vas a casar con un desconocido? ¿Cómo es posible que te vas a casar, que te vas a ir de la casa, de tu refugio seguro? De los brazos de mamá y papá a los brazos de un extraño, de una extraña. ¿Por qué? ¿Por qué se fue un día usted de su casa? Por amor. ¿Verdad que sí? Entonces es tan fácil caminar con Cristo. Si nosotros decidimos enamorarnos de Él. Si nos enamoramos de Jesús. Lo que el mundo nos ofrezca, lo que nuestras amistades, las compañeras de la escuela, del trabajo hagan, no tendrán ningún interés para nosotros, porque yo estoy enamorada de Jesús y por Él yo renuncio a todo para irme con Él, para vivir con Él. Y eso es santidad. La santidad, el deseo de mantenerse limpio y puro, de no contaminarse con los placeres, con las ofertas de este mundo, nace del amor que le tenemos a Cristo, de lo enamorados que usted y yo estemos del Señor. Amén. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a vivir en santidad y que no es tan difícil, porque no fue difícil salir del hogar cuando nos enamoramos para ir a formar un hogar con un extraño, con una extraña. Lo hicimos porque nos enamoramos. Con Cristo es tan fácil cuando estamos enamorados de Él. Y sabemos que con Cristo estaremos siempre seguros. Amén. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a conservarse puros, a conservarse limpios. Padre, madre, es su responsabilidad aconsejar a su niña desde pequeña. No piense que su niña es muy pequeña para enseñarle estas cosas. Porque a veces nos sorprenden cuando platicamos con niñas de 8 o 10 años, saben más que nosotros ya. ¿No sabe más su hijo que usted de la computadora? ¿No sabe más su hijo pequeño sabe mejor usar el celular que usted y yo? Así saben de la vida hoy en día nuestros hijos. Porque nosotros pensamos están muy pequeñitos y no queremos enseñarles las cosas. Ellos las están aprendiendo allá afuera. Hay una hermana que me vino platicando, hermana, mi niña de 10 años llegó diciéndome que ya quería tener novio. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. A veces quizás nuestros hijos van a decir, mami, papi, como tú fuiste muy joven y te casaste. Mi hijo,
a mí nadie me enseñó. Pero hoy que soy una mujer cristiana, que soy un varón cristiano, ahora yo quiero que tú no cometas los mismos errores que yo. Amén, hermano. Porque a veces por la vergüenza, por el pasado que tenemos, no queremos enseñarles a nuestros hijos. Porque no queremos que nuestros hijos nos reprendan, pero ellos no tienen por qué reprenderlo a usted o recordarle su pasado malo cuando usted es una nueva criatura. Mi hijo, mi vida comenzó con Cristo, cuando acepté a Jesús. Desde ese momento yo nací de nuevo, soy una nueva criatura. Y mi responsabilidad como mamá y como papá es enseñarte a que no cometas los errores que yo cometí, que vivas una vida pura y santa, mantente limpio y puro, huye de la tentación aunque te digan gallina o cobarde. José lo hizo y obtuvo victoria. Decide en tu corazón como Daniel no contaminarte. Daniel fue escogido por Dios y lo puso en una posición de honor muy grande por mantenerse puro y limpio. Pero es una decisión personal y tú lo puedes hacer porque no estás solo. Enséñale a su hijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con él todos los días de su vida. Amén, hermano. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Enséñale a su hijo a orar. Enséñale a su hijo a orar. Hace 2 meses fui a una conferencia a Houston y oí el testimonio de una joven madre que tiene 31 años y ella estaba pasando por una situación muy difícil de separación. Ella es hija de pastores y estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Tiene 2 niños pequeños, una niña de 4 años, creo que es la mayor, y ella daba su testimonio y decía: llegó un momento en esta situación tan difícil que yo estaba viviendo que me estaba volviendo loca, que no hallaba qué hacer. Mi esposo se fue del hogar y las deudas se acumulaban y no hallaba qué hacer, me estaba volviendo loca, me sentía sola, desesperada, angustiada. Y en una noche de una tribulación tan grande, dice ella, entonces así le vino como una visión. Cuando ella no hallaba, ella decía: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Desesperada. Dice que de pronto miró, recordó a su madre, que su madre siempre oraba, que desde que ella era pequeña, siempre cuando ella entraba a la recámara, miraba a su mamá ahí en un rincón del cuarto, doblada de rodillas, orando a Dios. Y entonces dice que aquella visión de ver a su madre orando en la recámara y a veces en la sala y a veces en la cocina orando, entonces ella entendió que la clave, lo que ella tenía que hacer no era seguir llorando o pegando de gritos o jalarse el pelo, sino que ella tenía que seguir el ejemplo de su madre. Y entonces dice esta joven que ella empezó a orar y en medio de la situación difícil, cada día más difícil, ella se mantenía orando de rodillas como veía a su madre orando desde que ella era una niña. Y dice que después de una semana de ella estar orando todos los días y cada oportunidad que tenía, dice que Dios empezó a abrir, dice, yo podía ver que los cielos se abrían y el Señor empezó a bendecirla. Dice, y el Señor me ha bendecido tanto que ya tengo casa, que ya tengo un nuevo carro y ha vuelto la paz a mi hogar. Y se sentía tan feliz porque ella pudo recordar en medio de una noche triste, llena de angustia y de turbación, pudo encontrar la respuesta en la oración, y fue con una visión, una revelación, una recordación que le dio el Espíritu Santo de que su mamá siempre oraba. Y dice que después de unos días, cuando ella estaba limpiando ahí la cocina, de pronto ella miró a su niña, su pequeñita de 4 años, ahí de rodillas, ahí en la sala, recargada en un sillón. Y cuando ella la miró se gozó tanto y dijo: ahora le toca a mi hija aprender como yo aprendí de mi madre, a orar, a buscar a Dios a través de la oración. Enséñenle a sus hijos a orar, enséñenle a sus hijos que no están solos. Yo le decía a mi hijo: hijo, si te encuentras en medio de una amenaza, de un ataque terrorista, ahí donde estés escondido,
no estarás solo. Ahí puedes clamar a Dios, ahí puedes pedirle al Espíritu Santo, ahí puedes recordar la palabra de que Él ha prometido ser escudo alrededor de ti, que Él te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Pero enséñale a sus hijos la importancia de clamar al Señor, la importancia de que no estamos solos y que Dios nos ha dado una armadura, y en qué tiempo, en qué circunstancia la podamos usar. La sangre de Cristo tiene poder. Reprende al diablo en medio de la turbación, en medio de la tentación en la que te encuentres. Tú tienes autoridad, la autoridad que el nombre de Jesús te da, para que tú puedas vencer y derrotar al enemigo. Y Dios ha prometido que el enemigo huirá de nosotros, huirá de vosotros. Pero como mamá y papá, enséñenle a su hijo, a su hija, la importancia de orar. Dice la Biblia en Lucas, si puede ir pasando el grupo de alabanza. Dice la Biblia en Lucas 1, que cuando los discípulos vieron, en Lucas 11, que cuando los discípulos vieron a Jesús que estaba orando, dice que cuando Jesús terminó de orar, se acercaron a Él y le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Como mamá y papá, tenemos que preparar a nuestros hijos. Enséñales la palabra, enséñales cómo platicar con Dios, enséñale que no es aburrido, enséñale con su ejemplo el tiempo hermoso que podemos pasar platicando con el amado. Enséñale a deleitarse levantando manos santas, enséñale a su pequeñita, a su pequeñito desde ahorita cómo adorar al Señor. Es tan triste ver muchas iglesias que durante la alabanza y la adoración los niños están perdidos, jugando, corriendo, cuando es responsabilidad nuestra como mamá y papá enseñarles a nuestros hijos: mijo, este es un tiempo tan hermoso, es un tiempo tan precioso. Levanta tus manitas, vamos a cantarle a Jesús, vamos a orar, vamos a doblar rodillas. Enséñale a su hijo a orar. Nuestros niños pequeños son tan valientes. Los niños en la escuela elemental, en kinder, en prekinder, los niños cristianos no se avergüenzan de ser cristianos, de orar. Oran tan hermoso, aunque los demás niños los vean. Pero algo sucede en la adolescencia. Cuando llegan a la middle school y a la high school, la mayoría de nuestros hijos dejan de orar. Los culpables somos mamá y papá. Porque dice Deuteronomio 6. Fíjese lo que dice en el versículo 7. El versículo 6 dice: grábate, la nueva versión, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Hoy te mando, es una ordenanza, es una ley de Dios. Y un día daremos cuentas a Dios por lo que debimos hacer y no hicimos. Dice el versículo 7, repítelas constantemente a tus hijos. Mi hijo me dice: ay mami, ya sé lo que me vas a decir. Mi hijo, pero tengo que decírtelas, porque si no estoy fallando al mandato de Dios. Y dice: repítelas constantemente a tus hijos. Amén. Repítelas constantemente. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas, así como nos ponemos collares y pulseras, átalas en las paredes, en las puertas, donde quiera enséñaselas. Pero tienes que repetírselas constantemente.
sirve donde hay tanta comida envenenada, no solamente por los pesticidas, sino por la maldad de las personas. Necesitas orar y pedir bendición sobre sus alimentos. Mi hijo, no te avergüences, eres un hijo de Dios, eres santo, eres separado, Dios te ha escogido. Enséñale a su hijo lo especial que es, y por eso tiene que comportarse de una manera diferente, porque es un hijo de Dios. Pero enséñale a sus hijos a orar, que no se olviden de orar en todo tiempo, que no se olviden de darle gracias a Dios en todo tiempo, en nuestra responsabilidad. Con esto quiero terminar. Dice la Biblia algo muy triste. En Jueces 2:6 al 11 dice que murió Josué, el segundo de Moisés. Murió Josué, y toda la generación de Josué también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación fracasó al pasar la estafeta a la siguiente generación. Dice la Biblia que la generación que se levantó no conocía a Jehová. ¡Qué sorprendente! Ni las obras que Jehová había hecho por ellos. Quiere decir que esta generación no fue enseñada, no se le recordó el paso del Mar Rojo, no se le recordó, no se le enseñó los milagros que el pueblo experimentó en el desierto. No conoció al Dios de Moisés, al Dios de esa generación. Se olvidó de lo que Dios hizo a través de Josué y cómo los metió a la tierra que fluye leche y miel. Porque esta generación falló al escribir su historia, dándole toda la honra y toda la gloria a Dios. Como mamá y papá, ¿qué se dirá de usted un día? Ahorita, mientras estamos vivos, todos los días estamos escribiendo. Y esa historia pasará a nuestros hijos. ¿Qué dirán de nuestros hijos los demás? ¿Qué va a suceder con su generación, hermano, hermana? Cuando Dios quiere que su descendencia sea una descendencia de bendición. Por eso la importancia de dejarle una buena herencia a nuestros hijos. Una buena herencia, que cuando no estemos, nuestros hijos puedan seguir las pisadas y que un día podamos encontrarnos allá en la presencia del Señor. Que podamos llegar y abrazarnos y gozarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo logramos, porque llegamos a la meta. Y decirle: Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió, porque siguieron las huellas que yo seguí, y ellos, Señor, están conmigo. ¡Qué bendición más grande! Que saber que todos juntos estaremos en la presencia del Señor.